Señor, gracias por este tiempo que tú nos das de poder disfrutar de esta clase. Te pedimos que nos des claridad para poder entender los conceptos y que esto pueda ser un antes y un después en nuestra interpretación bíblica, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final, al análisis de texto. Ya tenemos todo, ya tenemos todas las herramientas para poder hacer el trabajo, hacer la tarea de pensar y de analizar críticamente un texto. Dijimos que toda la relevancia que va a tomar el texto va a ser a partir de la observación, nuestra capacidad de observar el pasaje. Y habíamos puesto un ejemplo, aquella persona que observa las estrellas, ¿no? O sea, vos podés sentarte a mirar las estrellas y podés aprender mucho de separar un tiempo disciplinado, de observar y observar y observar. Pero si vos a eso le incorporás herramientas como un telescopio, una computadora, una base de datos, ciertas investigaciones, diferentes posiciones de la Tierra, va a ser mayor tu capacidad de observar. ¿Y cómo podemos eso relacionarlo con el estudio bíblico? Bueno, las herramientas son esto, ¿no? Parte es el contexto, la historia. Es una herramienta muy valiosa, entender las costumbres, entender las ocasiones, las situaciones en las cuales fueron escritas y dadas la palabra de Dios. Es de vital importancia. Pero otra herramienta indispensable es las mismas palabras. Porque claro, el Espíritu Santo inspiró la Escritura, por lo tanto, las palabras son importantes y necesitamos saber cómo funcionan las palabras. Pero antes de saber cómo funcionan las palabras, necesitamos saber cuáles son las palabras. Necesitamos conocer las palabras en forma individual para después utilizarlas, ¿no? Y eso es lo que estuvimos haciendo durante todas estas clases. Estuvimos viendo los tipos de palabra desde tres perspectivas. Semántica, que tiene que ver con la definición; morfológica, que tiene que ver con los accidentes de las palabras; y sintáctica, que tiene que ver con la función de las palabras. Parte de esto ya lo hicimos. Lo que vamos a hacer en esta mañana es ver cómo están agrupados los grupos de palabras y específicamente vamos a hablar de las cláusulas. Así que arranquemos. Primero, cuando nosotros estudiamos una carta en el Nuevo Testamento, le llamamos prosa a eso. Prosa, no es un género literario. A diferencia de la poesía, a diferencia de la narrativa, a diferencia de la profecía también, de las parábolas, tenemos este género literario que es prosa, y esos son las cartas. Cuando vos querés agarrar toda la unidad de pensamiento de una narrativa, lo que haces es ver dónde empieza la historia y dónde termina la historia, y todo eso es la unidad de pensamiento. Ahí hay un pensamiento que va a dominar. Cuando vos querés estudiar un salmo, lo que haces, la unidad de pensamiento más grande, es tomar una canción. La canción, el Salmo 1 es una canción entera. Después la podés dividir en sus estrofas. Las canciones se dividen en estrofas, ¿no? Pero todos a su vez apuntan a un solo tema o a un solo complemento de ese tema. Cuando llegás a las cartas, lo que tenés que hacer es tomar la prosa como es. Tenés las ideas generales más grandes, que son los párrafos. Y ahí comencemos. Tenemos párrafos. ¿Qué son los párrafos? Son grupos de oraciones que trabajan juntas para tratar un tema. El tema principal o la idea dominante de todo un párrafo, por lo general, está dada en la primera oración o en la segunda oración. Y de ahí va a depender todo, ¿no? Entonces, ¿qué son los párrafos? Son las ideas o son los grupos de oraciones que trabajan juntas para formar un tema. Después de ese párrafo vos tenés oraciones. Y las oraciones son grupos de palabras que comienzan con una mayúscula y terminan con un punto. Ahí tenés una oración. Estas palabras, este grupo de palabras, va a poseer un sentido completo. Es decir, tienen sujeto, puede ser tácito o expreso, y tienen predicado, con todos sus circunstanciales o frases, o diferentes cláusulas.
Por otro lado tenés las cláusulas, que estos son grupos de palabras más chicos, más pequeños, no son tan abarcativos. Y bueno, ahí aclaro, no necesariamente terminan con un punto, pero sí tienen sujeto y predicado. Y son de menor extensión las cláusulas. Y antes de meternos de lleno en las cláusulas, quiero mostrarte cómo reconocer un párrafo. Por ejemplo, acá yo tengo una versión de la Biblia, en Efesios, no sé si se alcanza a ver ahí, muy poco, ¿no? No necesito que vean las palabras en sí, sino más bien... No se ve. Sí. Efesios 1. Por ejemplo, fíjense ahora en su Biblia, en Efesios 1. El versículo... Qué lástima que esto no se puede agrandar. Pero ya lo voy a solucionar. Voy a hacer así. Voy a copiar. Ahí se ve mejor, ¿no? Este es Efesios 1. Noten el versículo 3, acá. Acá en lo que yo estoy marcando. ¿Lo ven? ¿O lo agrando más? Fíjense cómo empieza este párrafo. Acá hay un espacio que se llama sangría esto. Este espacio, y después el versículo 4, ¿dónde está? En el medio. El versículo 5 también, el versículo 6 también, el 7. ¿Por qué? Porque todo esto, todos los versículos que están adentro de este espacio, constituyen un párrafo. En realidad esto es una oración, estrictamente hablando, pero como son muchas palabras, le vamos a llamar así. Es un párrafo, ¿no? Fíjense acá tenemos el del versículo 11, otro párrafo. El versículo 11 hasta el versículo 14. Y es estrictamente un párrafo porque, miren, acá hay un punto, pero después no pasa abajo, sino que sigue al costado, porque ¿qué sería? ¿Un punto qué? Un punto y seguido. Entonces, al ser un punto y seguido, y comienza una nueva oración, constituye un párrafo, porque ya tenés dos oraciones. En el anterior, a ver si tenés un punto. No, en el anterior no tenés un punto. Esto es una oración. Eso es una oración, porque hay un solo punto. No hay dos oraciones. Es una oración bastante importante, pero es una oración. Entonces, y la idea central de esta oración está en las primeras 3 palabras, o 4 palabras, ¿no? Pero acá sí tenemos dos oraciones. ¿Así lo tienen en su Biblia? Esa es una opción. Otra opción es que esto, el versículo 11, esté como más negrito. Tampoco. 11 y 12 es todo, no, 11 al 14 es una oración. No todas las Biblias tienen el mismo formato, pero todas las Biblias buscan esto, buscan separar los párrafos de la misma manera. Más o menos todos son consistentes. Esa no tiene, Mabel, ¿no? Bueno, algunas Biblias es todo derecho, todo en la misma línea. ¿Solo cómo es tu Biblia? ¿Separado cómo? El versículo 11 una sangría y todos los otros versículos están metidos en el medio, ¿o va uno abajo del otro? Va uno abajo del otro, pero igual hay una sangría. O sea, vos te darías cuenta lo que es un párrafo. Aldito, ¿cómo es tu Biblia? Es todo junto. Bueno, la mayoría de las Biblias tienen esto, ¿no? Así que bueno, no hay que esforzarse demasiado para identificar lo que es un párrafo.
simplemente la Biblia ya lo va a marcar. Capaz vos decís, no, pero esta versión de la Biblia que yo uso no lo tiene. Pero debes tener alguna Biblia en tu casa que sí tiene esa división. Así que yo, por ejemplo, en esta Biblia no lo tengo. No tengo nada marcado en esta Biblia. Pero cuando quiero separar los párrafos, uso otra Biblia, que no es la que uso generalmente, pero están separados los párrafos. Así que ese es un trabajo que ya no lo tenemos que hacer, ya está hecho por nosotros. Y son bastante consistentes las unidades de pensamiento. Esto es edición, ¿no? En el texto griego está todo seguido. Pero la edición, los que editaron, los que miraron las ideas, consideraron las unidades de pensamiento de esta manera. Así que bueno, ahí tenés lo que serían los párrafos. Y estamos... ¿sí? Sí, yo también uso bastante esa para ver las ideas. Lo señala bastante bien. Después dijimos las oraciones. Cuando nosotros analizamos un texto tenemos que ver dónde empieza la mayúscula y dónde termina la idea. Y termina en un punto. Y ahí tiene que haber un eje central, una idea que está gobernando todo. Y eso ya lo vamos a ver un poquito. Pero las cláusulas pueden estar dentro de una oración. En una oración podés tener diferentes cláusulas. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de cláusulas al menos. Cláusulas independientes y cláusulas dependientes. ¿Recuerdan cuando dibujamos el trencito, el ferrocarril? Bueno, eso es una oración. Es una oración, es un grupo de palabras que tienen diferentes cláusulas, diferentes enganches, podríamos decir así. Pero hay una parte del ferrocarril que puede funcionar de manera independiente sin necesidad de otras partes. ¿Y cuál es esa? Independientes. Pero ¿qué parte del ferrocarril sería eso? La locomotora, ¿no? El motor. Sin embargo, hay otra parte del ferrocarril que no puede funcionar sola. ¿Y cuál es esa parte? Los carros, los vagones y todo lo que lleva, lo que acarrea, ¿no? Bueno, así funciona con las cláusulas. Hay cláusulas que pueden llevar un sentido estando solas, un sentido completo. Pero hay otro tipo de cláusulas que no lo pueden llevar. Y vamos a utilizar varios sinónimos. Vamos a poner cláusulas independientes o cláusulas dependientes. Cláusulas dominantes, vamos a poner también, sería sinónimo de cláusula independiente. No se preocupen por el término, dice lo mismo. O cuando hablamos de cláusula subordinada, ¿a qué nos referimos? ¿A la independiente o a la dependiente? Dependiente, subordinado, ¿no? Que está enganchado por algo. Y bueno, se entiende, es claro, ¿no? No hay mucha ciencia en esto. Vamos a ver los tipos de cláusulas que hay. Empecemos con una que es bastante fácil. A medida que vemos esto de las cláusulas, vamos a tratar de hacer un análisis de texto, así ya nos vamos habituando a la tarea. En primer lugar tenemos la cláusula relativa. La cláusula relativa va a actuar como un adjetivo, describiendo, puede ser un sustantivo o un pronombre. También a veces la cláusula relativa, lo aclaro a esto, puede estar modificando un verbo en este sentido, en que lo está no modificando, sino complementando un verbo. Puede estar funcionando como un objeto directo del verbo. Eso a veces hace una cláusula relativa. Pero empecemos con lo más normal, cómo funciona una cláusula relativa. El ejemplo ahí que tenemos es este texto, no hace falta que lo busquen, ya lo tengo acá. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena
para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, acá tenemos un ejemplo de una cláusula relativa, porque llevan estos conectores, como qué, quién o cuál. Y decimos, ¿hasta dónde tenemos la oración? Bueno, todo es una oración, ¿no? Pero ¿cuál es el verbo principal de esta oración? Os haga aptos. Fíjate, el verbo controlador de la oración es os haga aptos, ¿no? ¿Y cuál es el sujeto? ¿Quién os haga aptos? El Dios de paz. El Dios de paz os haga aptos. ¿Y qué es todo lo que se dice después? Bueno, todo lo que se dice después es una cláusula relativa. Esa es la cláusula relativa. ¿Y qué nos aporta la cláusula relativa? Nos aporta información, en este caso sobre el sujeto. Nos dice mucho acerca del sujeto. Pablo podría decir, el Dios de paz os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y ya está, ¿tiene sentido o no? Tiene sentido porque esa es la cláusula independiente. Pero hay ahora una cláusula subordinada, que es una cláusula relativa, que nos está explicando algo más acerca del Dios de paz. Este Dios de paz que nos hace aptos, fíjate, nos hace aptos, nos capacita, ¿no? En toda buena obra, en toda obra buena. Fíjate la relevancia de esto. ¿El Dios de paz tiene poder para hacernos aptos a toda obra buena? ¿Tiene poder? Sí, Pablo va a decir que tiene poder. Y el poder que tiene es tan grande que es el mismo poder que operó en la resurrección de Cristo. Ese mismo poder nos capacita a nosotros para hacer toda obra buena. Tremendo. ¿Y cómo lo sabemos? Por esta cláusula relativa. Esta cláusula relativa nos dice que el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, fíjate qué poder, ¿no? Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Hay un poder que Dios te dio para hacer su voluntad. Y ese poder no es, bueno, Dios me va a dar alguna fuerza, algo para hacer, para que le siga. No, es el mismo poder que operó en la resurrección de Cristo. El mismo poder es el que yo dispongo para hacer toda obra buena. ¿Cómo incide, ¿no?, esta cláusula relativa en la fuerza que va a tomar la exhortación? Porque algún creyente podría decir, bueno, pero ¿cómo es que Dios me va a capacitar? Bueno, esto te lo explica. ¿Sí? El Dios de paz os haga aptos, sería la cláusula independiente. El Dios de paz os haga aptos. Y se nos da esta información. Este Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y después tenés una posición. ¿Quién es Cristo? El pastor de las ovejas. Lo resucitó por la sangre del pacto. Así sería la explicación. No me acuerdo el libro. No puse el libro, pero... no quiero decir cualquier cosa, pero no estará ahí en Hebreos esto. Tengo el versículo 20 y el versículo 21. Bueno, no me acuerdo, Patri. A veces pongo buscar una cláusula o lo que sea y pongo la cita y me olvido del Hebreos 13. Listo. Es lo que voy a hacer para que ya quede. 13, 20 y 21. Listo. Bueno, otro ejemplo. Primera Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
¿Cuál es el verbo principal acá? Muy bien, ¿sí? Sería es. Este es. ¿Qué es? El mensaje. Este es el mensaje. Ahí tenés la idea independiente, la cláusula independiente. Pero después tenés una cláusula relativa que nos va a dar información acerca del mensaje. Este es el mensaje. Listo, ya está. Esa es la idea principal. ¿Pero qué mensaje? El mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Que hemos oído de Él y os anunciamos. Lo podríamos diagramar así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Ves cómo está la subordinación a mensaje? Bueno, así se podría diagramar. Esas serían las cláusulas relativas. Lo bueno es que ustedes saben lo que son las conjunciones relativas, ¿no? Entonces, acá entra en juego lo que aprendimos de conjunciones. Lo van a poder identificar. Y siempre va subordinado. Veamos otra cláusula, una cláusula temporal. Es muy fácil esta. Dice cuándo la acción de la cláusula principal está sucediendo. La cláusula temporal también está subordinada. También está subordinada. Porque no tiene sentido por sí misma, sino que nos va a decir el momento en que una idea principal está funcionando, está sucediendo. Los conectores serían cuando, mientras, después, desde, mientras. Y ejemplos tenemos acá, Hebreos 12:5, dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. ¿Cuándo? Fíjate el tiempo. ¿Cuándo no tengo que desmayar? Cuando eres reprendido por Él. Este es el momento en el cual no hay que desmayar. Cuando eres reprendido por Él. Cláusula temporal. Pregunte, Patri, pregunte. Un pasaje conocido para todos ustedes, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo tenemos que tener por sumo gozo? Qué difícil, ¿no? Qué momento difícil que acá es una orden esto. Tengan gozo. Bueno, sí, yo voy a tener gozo, pero para un poquito porque ahora me siento mal. Estoy con esta prueba que no puedo tener gozo ahora, pero voy a tener gozo, solamente que ahora no puedo. Justamente la orden es en este momento, cuando os halléis en diversas pruebas. No dice en una prueba, sino en diversas. La palabra ahí es poikilos, multicolor, donde nosotros vemos los colores del arco iris que son indescifrables, hay muchos colores. Bueno, así, en esos momentos donde hay pruebas de todo tipo, tenemos que considerarlo con gozo a eso, ¿no? Por el propósito que ya sabemos que tiene. Pero fíjate que esta es una cláusula temporal, nos dice ese momento, ¿no? Claro, cuando empezás a mirar esto así, de esta manera, por cláusulas y ver la incidencia que tiene, no es simplemente saberme la definición, es ver cómo esto me está sirviendo a la hora de interpretar el texto. Entonces, hay otro pasaje ahí que hoy lo vamos a citar. Se lo menciono así ya lo vamos grabando en la mente. Primera Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando, o sea, el tiempo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan va a decir, esta es nuestra identidad, somos hijos de Dios. No hay duda de esto. Esto es lo que nos define en nuestra vida espiritual. Tenemos el ADN de Dios, los genes de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Esto es lo que somos. No es que estamos esperando a ver si nos transformamos en sus hijos. Estamos haciendo una letra para ver si Dios nos adopta. No, somos hijos de Dios. Es natural este engendramiento. Sin embargo, podríamos decir, todavía no se ve todo esto en su máximo esplendor.
Pero ¿cuándo va a pasar que se va a desarrollar toda nuestra vida espiritual? ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste. Y en ese momento, esa búsqueda que hoy tenemos, ¿cuál es nuestra búsqueda principal? Es ser semejantes a Cristo. Es llegar a la medida de la estatura del Hijo. O sea, es que Cristo sea formado en nosotros, como dice Pablo a los Gálatas. Y cuando Él se manifieste, seréis semejantes a Él. ¿Te das cuenta? Ahí vamos a poder vivir toda nuestra salvación en su máximo esplendor, ¿no? ¿Por qué? Y acá hay una razón, porque le veremos tal como Él es. Pero fíjate ese cuándo, esta cláusula temporal, nos da esta esperanza, ¿no? Esa esperanza que no está puesta en cosas pasajeras, en cosas de esta vida, sino en la manifestación de la gloria de Dios. O sea, está puesta en algo más alto que nosotros mismos. Y aunque hoy no se manifestó todo lo que hemos de ser, sabemos que va a llegar un momento en que sí va a pasar. Otra cláusula temporal. Efesios 2:1. Dice, Él os dio vida a vosotros. Listo, ahí ya tenés la idea independiente. Él os dio vida a vosotros. Sujeto, núcleo, que sería el verbo del predicado. Dio vida, objeto directo. A vosotros, objeto indirecto. Todo completo. La idea independiente. Pero ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí tenés la cláusula temporal. Vamos a la cláusula de propósito. Los ejemplos son bastante claros igual. Cláusula de propósito. Describe el propósito o la meta del verbo que desarrolla. ¿Para qué o para? Hay una cláusula que se parece bastante a la de propósito, que es la cláusula de resultado. No sé si la tengo acá, a ver. No lo diga eso. No se preocupen, se las digo nada más. Hay muchas cláusulas. Solo ponemos acá lo más frecuente, por decirlo así, lo básico. Después hay que seguir estudiando, ¿no? La cláusula de resultado se relaciona mucho con la de propósito. También usa la palabra para qué o para. Pero el resultado tiene que ver con obtener algo que quizá no era mi meta, no era mi objetivo, pero este es el resultado que se dio. El propósito, no se preocupen por hilar fino en eso, ya va a quedar grabado, así que en algún momento les va a servir. La cláusula de propósito tiene que ver con una meta fija, con esto es lo que yo quiero alcanzar, esto es lo que yo quiero alcanzar. Y veamos algunos ejemplos. Otra vez, Hebreos 12, la disciplina. Refiriéndose a aquellos son nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pocos días porque no te van a disciplinar a los 30 años tus padres. O sea, no es mucho. Y eso también te deja ver una gran implicación, ¿no? Cuando una criatura nace, no tiene mucho tiempo para la disciplina. Es poquito el tiempo en relación a todo el pecado que ya trajo. Entonces hay que no dormir ahí, ¿cómo se dice? No quedarse estancado, ¿no? Sino avanzar en lo que es la disciplina instructiva y correctiva. Pero bueno, eso al margen. Dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjate esta cláusula, para que participemos de su santidad. ¿Para qué Dios nos disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Para que tengamos comunión con Él, ¿no? Dios es un Dios santo y no se va a rebajar Él. Nosotros tenemos que elevar nuestro estándar moral para participar de su santidad. Y si no queremos abandonar el pecado, ¿qué va a pasar? Bueno, Dios nos va a disciplinar, porque es importante esta relación. Y Dios nos ama. Y Él
quiere tener esta relación, pero no a costa de lo que sea. No va a mirar para otro lado, no va a pasar por alto el pecado. Lo va a juzgar. Entonces nos va a disciplinar. Si somos hijos de Dios, nos va a disciplinar, porque Dios nos ama. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta disciplina? Es que participemos de su santidad. Tiene que ver con un beneficio nuestro. No es un beneficio hacia Dios. Porque Dios no se va a beneficiar de cualquier cosa que nosotros podamos hacer hacia Él. Pero sí nosotros nos vamos a beneficiar de su santidad, de participar. La palabra participar acá tiene que ver con comunión, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate la elección. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito. Para salvarnos y para que vivamos como queramos. Estos textos son muy claros. El propósito no es hacer de nuestra vida un libertinaje, hacer cualquier cosa, sino el propósito de nuestra salvación es ser santos y sin mancha delante de Él. Es vivir una vida en santidad. Tremendo. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un propósito, ¿no?, por el cual se arma el creyente. Y ahí tenemos la cláusula de propósito. Veamos otra cláusula. Cláusula causal. De causa viene esto, de razón. Esto nos da la razón para la acción del verbo. Y es básicamente el conector es porque. Hay otros también que lo pueden explicar, otros conectores. El pasaje de este es 1 Corintios, no me acuerdo el capítulo. Si alguno se acuerda me dice y lo pongo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Y cuál es la razón? Ya vimos este versículo, ¿no? Lo analizamos un poquito, ¿no? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que aprender en silencio con toda sujeción. ¿Cuál es la razón? Ah, sí. 1 Timoteo. ¿Cuál es la razón? Bueno, pero ¿qué es lo que dice primero? No permito que la mujer aprenda en silencio porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. ¿Y por qué no permito esto? Porque Adán fue formado primero. ¿Te das cuenta? O sea, esta es la razón. No es que es un capricho de Pablo. Tiene que ver con algo escritural, ¿no? Con la Biblia y con el orden en cómo Dios diseñó las cosas. Entonces este pasaje también es un cachetazo a aquellas personas que dicen que Pablo estaba influenciado por una cultura romana donde había abusos hacia la mujer. Entonces Pablo tenía esa mentalidad romana en el cual no permitía a la mujer, pero no era una cuestión de bíblica, sino más bien una cuestión cultural, dicen de Pablo eso muchos comentaristas. Sin embargo, Pablo da su argumento y no tiene nada que ver con el contexto, ¿no? Tiene que ver con el Génesis, o sea, con la creación esto. Esto es del origen, esto Dios lo instituyó desde el principio. No es que ahora acomodamos esto para que suene mejor en la cultura. Si no, ahí estamos en el horno, ¿no? Vamos a ir incorporando todo lo que esté de moda, pero no, hay principios. Y el principio es este, ¿no? Está en Génesis. Esa es la cláusula causal. 1 Timoteo 2, ahí lo pongo. Timoteo 2, ¿cómo olvidarlo? Bueno, cláusula de contraste. Cláusula de contraste. En la cláusula causal no le damos mucha vuelta porque también es simple. Y la cláusula de contraste contrasta algo con lo que se acaba de decir. Los conectores son
pero, si no, sin embargo también podría ser. Y acá seguimos en el ejemplo anterior. Fíjense, pero se salvará engendrando hijos. La mujer incurrió en transgresión, va a decir, ¿no? Pero se salvará engendrando hijos. Sin embargo, se salvará engendrando hijos. O sea, eso es lo que el texto está diciendo. No, nunca entendí lo semántico, pero ¿por qué, Mabel? Primero tenés que definir lo que es la salvación. Claro. El punto ahí se va a santificar, ejerciendo su maternidad. O sea, más allá de que pueda o no tener hijos, lo que puede hacer con la crianza, o sea, puede aprovechar diferentes oportunidades y puede santificarse de esa manera. Ese es el ministerio de la mujer, que no tiene que ver con la enseñanza pública en la iglesia. Ahí está el contraste. La mujer no se trata de que ella se pare enfrente del púlpito y se ponga a hablar, sino que se capacite para esta tarea, para abrazar la maternidad como el llamado de Dios para su vida. Eso es ese es el contraste. Bueno, esto no puede hacer la mujer, pero esto sí. Y esto es valioso porque lo que puede influenciar en la vida de un niño tiene trascendencia eterna. Porque es la que más pasa tiempo con el hijo, o sea, es natural, hay muchas cosas que la van a conectar de esa manera. Y ella, a diferencia del mundo, como ve hoy a las mujeres, a los hijos, como una carga, de hecho hasta los matan, porque son una molestia, la hija de Dios dice, este es el llamado de Dios, esto es lo que Dios me llamó a hacer. No es que es menos, no es que es algo, no, yo quería ser pastora, no. O sea, el llamado a la maternidad es muy elevado. Cuando vos mirás Proverbios 31 y ves toda la carga que eso tiene sobre la vida de una mujer, vos decís, sí, el hombre tiene algo pesado para hacer, es guía espiritual del hogar y todo lo que vos quieras, pero la exigencia que la Escritura pone hacia la mujer es muy alta, ¿no? Y estas son palabras que parecen quedar fuera de contexto en nuestra mente, pero cuando lo empezás a analizar, estudiar el contexto y todo, te da mucha claridad, ¿no? Bueno, Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pregunta de examen. ¿La conjunción adversativa es coordinante o subordinante? Piensen, no se desesperen. Sí. Sí, de contraste, adversativa, de contraste. Es lo mismo. Sí. ¿Es coordinada o subordinada la conjunción de contraste? Si no, o pero. ¿Coordina o subordina? Ustedes lo estudiaron eso. ¿Subordina? Coordina para Patri. A ver, tenemos 1-1. 2-1. 3-1. ¿Eh? ¿Subordinada o coordinada? ¿Eh? 4-1. Alberto, ¿qué dice usted? ¿Subordinada o coordinada? Patri está sola contra el mundo, como Atanasio en su época. ¿Subordinada o coordinada? Acá se define todo el matrimonio. 30 años de matrimonio. Piensen en eso. 40. ¡Qué bárbaro! Albert, diga, la conjunción de contraste, si no o pero, ¿va por debajo o va al lado? ¿Va subordinada o coordinada? No la entiendo, solamente responda. O sea, no. ¿Eh? Pero Patri dijo coordinada. Ahora le hizo dudar. Bueno, 6-1 perdió Patri. Pero tiene razón.
conjunciones de contraste son conjunciones coordinadas, no subordinadas. Así que todo desaprobado, aprobó Patri nada más. Contrastan. Repasá tu nota, fíjate, en las conjunciones. No debería ir abajo, debería ir al costado porque está coordinando ideas. Está coordinando, no está subordinando. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no hagas esto, haz lo otro. Es una coordinación de ideas. No copula ideas, pero coordina ideas por medio del contraste. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Airaos, pero no pequéis. El mundo pasa y sus deseos. Por un lado, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace más, o sin embargo, o pero, el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Te das cuenta del contraste? Son diferentes, pero están coordinadas esas ideas. Déjenme decirles algo, igual en cuanto a esto. Si está coordinado, en el diagrama de líneas deberíamos ponerlo en la misma línea, ¿no? En el mismo renglón. Sin embargo, hay un énfasis en una de las dos ideas, que es mayor, muchas veces. ¿Recuerdan cuando les expliqué esta de la conjunción? Si yo quiero resaltar una línea negra, ¿qué voy a utilizar de fondo? El blanco. Es un contraste. Hay coordinación ahí. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean en realidad? La letra negra. Entonces yo la parte blanca la voy a poner por debajo igual, en el diagrama. Porque estoy haciendo un énfasis en lo que el autor realmente quiere resaltar. Pero cuando veo esto, probablemente lo pongo uno al lado del otro. Hay veces que vas a tener que tomar una decisión. O lo pones abajo o lo pones al lado. Lo que siempre tenés que entender es que es coordinado, no es subordinado. Pero vos decís, bueno, lo voy a poner abajo porque el énfasis principal está acá arriba. El énfasis principal está acá arriba. Entonces esto lo voy a poner abajo. Yo a esto lo pondría, no sé, tendría que pensarlo. Quizá lo pongo abajo. Porque, por ejemplo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está hablando del mundo, de los deseos de los ojos, es el gran énfasis, ¿no? Y a su vez, todo esto pasa, va a decir. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo pondría abajo, porque hay un mayor énfasis en lo otro. Sin embargo, si lo pongo acá, si lo pongo al lado, ¿está mal? No. Es más, gramaticalmente sería mejor ponerlo al lado. Pero a veces no te alcanza la hoja. Y es una cuestión de espacio y ser práctico, ¿no? Y vos decís, acá hay un mayor énfasis. ¿Se entiende eso? Lo que estoy diciendo. Si lo pueden poner al lado, nunca va a estar mal. Nunca, jamás va a estar mal. Si lo ponen abajo, tienen que recordar. Lo pongo abajo quizá por una cuestión de énfasis o de espacio en la hoja. Otra forma mejor de hacerlo. Vamos a poner este paradigma. Desde ahora las coordinadas, si no la ponen al lado, las adversativas, si no la ponen al lado, que así iría, la ponen abajo, pero no abajo y al costado, sino abajo en la misma línea. ¿Sí? A ver. Sí, contraste y adversativo es lo mismo. Ustedes ponen acá la idea principal. Esta es la idea principal, pero no la dependiente. Ahí tenemos una cláusula de contraste, pero no la dependiente. Pero no es la dependiente. Entonces, ¿dónde voy a poner esto?
La cláusula de contraste, ¿dónde la voy a ubicar en el diagrama? Abajo en la misma línea o ahí. Lo que no tienen que hacer es esto, porque ahí sí están subordinando. Si lo mantienen ahí, voy a decir, bueno, lo mantengo paralelo porque está en el mismo orden de jerarquía. ¿Sí? Ya asentado. Ya hicimos un contrato acá. Para siempre queda esto. Bueno. ¿Qué cayó? ¿Una tarántula? Bueno, pasa. Bueno, veamos otra cláusula más. A ver qué hora es. Ya tenemos 5 minutos. Cláusula condicional. ¿Qué es lo que hace la cláusula condicional? Establece una condición que debe ser verdadera antes que suceda la cláusula principal. Sí y no esto. O sea, pues es lo más acertado es que es una condición que es probable. Es probable, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos sin tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Les digo, las cláusulas condicionales siempre son subordinadas. Siempre, ¿eh? ¿Cuál es el verbo principal acá, en este texto? Analicemos este pasaje. Repito, las cláusulas condicionales siempre son subordinadas. Entonces, ¿cuál es el verbo principal acá? Mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Nosotros mentimos y no practicamos la verdad. Esa es la cláusula independiente, lo principal. Lo principal. Eso funciona solo. Pero la cláusula subordinada no funciona solita. O decís, mirá, ¿te acordás? Una cláusula causal. Porque Adán fue formado primero. No tiene sentido, solo. Para que participéis de su santidad. No tiene sentido, solo. Cuando estabais muertos. No tiene sentido. Y esta es, si decimos que tenemos comunión con Él. No tiene sentido sola. Pero mentimos si no practicamos la verdad, sí tiene sentido sola. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. O sea, la cláusula condicional está subordinada. ¿Cuál es el verbo principal en Santiago 1.5? Pídala a Dios. Este sería así. Pida. La sería, está reemplazando a sabiduría. A Dios, objeto indirecto. ¿Cuándo? ¿O bajo qué condiciones? No. Si alguno tiene falta de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría. Esta es la condición en la cual tenemos que pedir a Dios sabiduría, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría. Bueno, les digo algo más antes de seguir con las cláusulas porque ya se nos fue la hora. Todas las cláusulas están encabezadas por una conjunción, por eso de ahí las conjunciones. Y todas las cláusulas, sean independientes o dependientes, tienen un verbo. Tenés que identificar ese verbo. Cada una posee su verbo. ¿Sí? No se confundan con eso. Cada una tiene su propio verbo. Y están encabezadas por una conjunción. A ver si acá tengo, así que... Fíjense, esto es una conjunción también, así que,
una locución conjuntiva. Así que, ¿cuál es el verbo de esta conjunción? Cada conjunción tiene un verbo. Será instrumento para honra, claro, será. Este es el verbo. ¿Y cuál es el verbo de esta conjunción? Se limpia. Si alguno se limpia, ¿no? Cada conjunción tiene su propio verbo. Vamos al pasaje que estábamos viendo acá. A ver si hay otro. No, este es bastante simple. Quiero ver algo más. Bueno, hasta ahí nomás lleguemos. Pero recuerden esto, hermanos. Cada conjunción tiene su propio verbo porque cada conjunción encabeza una cláusula. Yo les digo, ¿cómo comienza una cláusula condicional? Muy bien. ¿Cómo comienza una cláusula relativa? Muy bien. ¿Cómo comienza una cláusula causal? ¿Por qué? ¿Cómo comienza una cláusula de propósito? Para. Entonces, cuando vos ves un para hay un propósito. Cuando ves un por qué hay una causa. Cuando ves un qué o un el cual, lo cual hay una cláusula relativa. Hay información. Cuando ves un sí, y si ese es una conjunción, no un adverbio, ahí vos tenés una cláusula condicional. ¿Sí? ¿Cuándo es temporal? Yo ¿cómo identifico una cláusula temporal? ¿Cuándo? Cuando la idea verbal me marca el tiempo, el momento en que sucede la acción. Entonces, eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo más importante, que ustedes sepan las cláusulas, cómo se trabajan las cláusulas. ¿Por qué? Porque sí, está bien saber el sustantivo, pero es para llegar a este momento. Es para llegar acá. Los verbos, todo esto lo que hicimos fue para llegar a este momento. Y poder identificar bien todos los tipos de cláusulas. Así que ahí estamos. Albert quiere terminar orando y ya